Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a distintas problemáticas y socialización de investigaciones que se vienen desarrollando en la región de Ayacucho. Asimismo, este espacio intenta ser un espacio de diálogo y reflexión también en torno a las experiencias de muchos antropólogos y antropólogas en el desempeño de distintos ámbitos. Tincuy nace desde una iniciativa del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho. En esta ocasión estamos con Homero Almícar Penado Arroyo, ¿no? Él es promotor por la gestión de riesgos de desastres, nacido en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, en Ayacucho. Es bachiller en antropología social, egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Tiene especialización como evaluador de riesgos de poblaciones vulnerables por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó sus estudios de maestría en gerencia social, también en la UNCH, y asimismo también realizó varios trabajos, principalmente destacando, por ejemplo, en la Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huanta, como especialista en gestión de riesgos y desarrollo en World Vision Ayacucho. Asimismo, también fue especialista en la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Quimbiri, en Cusco. También es miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con registro en la Compañía de Bomberos número 63 de Ayacucho. Vamos a conversar en torno a la gestión del riesgo de desastres desde la antropología. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola, Josécha, buenas noches, ¿no? Desde acá, un saludo desde Perú, hasta allá donde te encuentras, en Ecuador. Un gusto saludarte y poder saludar a las personas que van a poder apreciar en distintos momentos esta entrevista. Eh, Agradecerte y reconocer ese trabajo, siendo una oportunidad para todos los entrevistados y toda la generación de antropólogos que se están desarrollando y aprovechando esta tecnología, ¿no? De la comunicación virtual, que es muy importante aprovecharla, que nos permite estas experiencias donde podamos compartir. En mi caso, será pues una experiencia que es novedosa de repente, pero ya iremos viendo en el transcurso de la entrevista que no es tanto así, pero para mí es nuevo, ¿no? Nuevo, años de experiencia más que nada, eh, acumulando información para poder volcar todo esto en un documento que pueda estar al alcance de las personas interesadas y los sectores que atienden este sector, que se denomina el sector de gestión de riesgos de desastres. Gracias, José. Claro, sí, en realidad es un tema bastante pertinente y urgente en respuesta a múltiples fenómenos climáticos que en estos últimos tiempos estamos viviendo, ¿no? Hubo noticias bastante fuertes, sucesos en Lima, por ejemplo, el desplazamiento de los huaicos, edificios derrumbándose, los incendios, aluds constantemente muy presentes, el fenómeno del Niño, terremotos, en fin. Dentro de este escenario, ¿no? ¿Cómo debemos comprender la gestión de riesgos de desastres en términos sencillos? ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres? Bien, sí, Joseicha, y a todos los que nos escuchan, me gustaría que a partir, trabajemos o podamos tener en cuenta esa conversación a partir de entender, ¿no? ¿Qué es un desastre a nivel administrativo, en lo público, lo privado? El desastre viene a ser pues un efecto que causa daños, alteraciones a un espacio físico, eh, pero consideramos muy bien que los desastres se van a producir a partir de un origen natural o antrópico generado por las personas. Entonces, las lluvias son fenómenos, los rayos, los terremotos,
los huaicos, que muchas veces no hacen daño, no causan daño, siempre y cuando no afecten a la población o a la infraestructura pública o a la propiedad de las personas, ¿no? Entonces, este va a ser un principio muy importante para en adelante tomar en cuenta la gestión de riesgos de desastres, entender que un desastre va a necesariamente ser catalogado mientras exista el daño a la propiedad privada. Ujú. Entonces, desde la antropología, que bueno, ya por mi parte fue conociendo en conversaciones anteriores que tuvimos, fue conociendo a estudiosos, fueron desarrollando ese trabajo gracias a eh, atención de las personas, de las comunidades, de las ciudades, de las poblaciones afectadas, daño hacia las viviendas, hacia infraestructura pública, puentes, carreteras, fábricas y otros espacios. Entonces, entender esto es muy importante. Bueno, el trabajo que se vino desarrollando a la fecha, por la experiencia por parte del Estado, de repente no fue también un punto acertado por parte del Estado y de muchos organismos al nivel de la percepción o la forma de entender de la población. Vamos a ver también el espacio, poder lucrar de estos espacios, el tráfico de terrenos. Vamos a encontrarnos con diferentes problemas, temas que son la base de los proyectos que deben de surgir. Entonces, estos eventos van a generar intervención de parte de los organismos que existen. Entonces, esto es la gestión de riesgo de desastres, es todo un esfuerzo por parte de las organizaciones públicas actualmente para atender, prevenir estos daños, Ujú. prevenir esta afectación a la propiedad pública o privada. El Claro, primer y punto, ¿no? en El estos esfuerzo. términos de justos esta gestión de riesgos de desastres, ¿no? ¿Cómo ingresa ahí la antropología, ¿no? Si bien es cierto, estos espacios han sido bastante técnicos, por así decirlo, ¿no? Donde encontrabas ingenieros, economistas, arquitectos que planificaban estas acciones de gestión frente a determinados desastres naturales. ¿Cómo ingresa y por qué es necesario que en estos espacios esté un antropólogo? Y si se puede hablar de una antropología del desastre como un abordaje mucho más sistemático en torno a a este ámbito. Bien, este, la antropología del desastre ya se había ido desarrollando. Mi experiencia me lleva a un poco de parte mía. Soy voluntario desde el 2003, mientras estudiaba en la universidad, voluntario en el cuerpo de bomberos. Mi vocación me mantenía bastante en este espacio. Vi diferentes, bueno, accidentes urbanos, pero también me tocó atender eh, afectaciones por los huaicos que se producían en la ciudad de Ayacucho. Me acuerdo bastante de Pilacucho, que fue una zona bien afectada por allá, por los 2007-2008. Me acuerdo bastante que es una zona bien afectada por los huaicos, por los olivos también. Hasta hace
el año pasado creo que se tuvo noticias de esta zona, incluso hubo una persona, bueno, que falleció, ¿no? Fue arrastrada un joven, ¿no? Por esas aguas. Entonces, en esos tiempos y con los estudios que nos brindan nuestros docentes en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, mi preocupación de no aislarme, de no separarme demasiado de algo que me gustaba realizar y trabajar, me permitió como inventar. Recuerdo bastante los temas que nos pedían y no acertaba. Empecé con hacer trabajos de participación ciudadana. Funcionó porque pude tener alguna experiencia de cómo la población, la participación ciudadana en el sentido no electoral, sino en el sentido de participar en las acciones de organizar su vivienda, sus barrios, sus clubes, sus organizaciones de base, ¿no? Tuve que moverme un poco más atraído por el tema de los conflictos que surgía al querer organizar uno y otro organismo, que son organizaciones de base, ¿no? Que así lo conocemos. Dentro de este espacio mismo empecé a ver la migración externa, sobre todo, ¿no? O bueno, interna, de parte de pobladores de la zona sur, de Ayacucho, de la zona este de repente, hacia las zonas de Pilacucho, y, y finalmente me atrajo este tema de la vulnerabilidad en la que se encontraban esas personas, esas poblaciones. Entonces, la mezcla de eso, participación ciudadana, el conflicto social a causa de buscar un orden, la migración, que era un factor muy importante, el que no coincidía, no permitía de que se unan los esfuerzos, porque, pongamos, los que venían de un lugar pensaban diferente a los que ya vivían en el lugar. Los que traían experiencias de la costa no encajaban con los que traían las experiencias de repente de la selva. Hacia grandes rasgos hablando, había un conflicto, una dificultad para organizar a la población. Eran muy buenas la intención, la idea de sacar adelante prevenir estos desastres. Y en este cuadro es donde ya el 2019, 18, 19, recién con toda la experiencia que había ido acumulando, me atreví a intervenir en la universidad, en la católica. Llevé un curso, estudié un curso, tuve la oportunidad de tener un curso de especialización de evaluaciones de riesgos de desastres y me enfoqué bastante en lo que fue poblaciones vulnerables. Entonces, la antropología para mí era un intruso, como me parecía, sentía eso, ¿no? Hay un economista, tuvimos un compañero economista, y los demás compañeros eran ingenieros. Entonces, la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué hace un antropólogo dentro de en este espacio, en este campo? Finalmente, al experimentar las salidas de campo que las hicimos en Chaclacayo, es una zona bien afectada, que ya había sido afectada años atrás incluso, un año atrás o 2 años atrás recién incluso, ¿no? Un fuerte huaico por Chaclacayo, por Chosica. Eh, Notaron el tipo de trabajo por parte mía, enfocada en preguntar por qué vino acá, o desde cuándo vino a vivir por acá. Las preguntas en las encuestas, en las entrevistas, era importante valorar estos temas a nivel de la población, la, las cuales no se tenían muy claras pues, de parte de los otros compañeros, ¿no? Entonces, fue muy importante y me animó más a investigar ya de una manera más teórica, a buscar a los especialistas. Entonces, al escarbar en la bibliografía, encontré a Anthony Oliver Smith, que fue un, un antropólogo que llegó a, al callejón de Huaylas, y él llegó por aquellos años de los desastres, 1970, hizo el trabajo post
post-desastre. Entonces, él ya había desarrollado este tema, fue mi primer referente. Me basé bastante en él, ya había habido estudios junto a Susana Hasban, que también es una chilena que desarrolló igual trabajos post-desastre en California, con los tornados y los ciclones que sucedían. Entonces, ambos para mí, fueron base muy importante para poder avanzar. Y luego vi también que la antropología del desastre, no con el término, sí se desarrollaba, desarrollamos en varios cursos, ¿no? En varias escuelas, varias corrientes. La antropología se fue desarrollando, la antropología del desastre, no con el término tal, sino las enfermedades, las plagas, pestes. Ya había registros de huaicos, estudios de Roberto Nugget, creo, me recuerdo, migraciones, huaicos que movilizaban la población. Entonces, había registro, o sea, no, la antropología del desastre ya se había estado desarrollando, pero no con el término. Entonces, el ingreso de la antropología del desastre ya había tenido anteriormente sus bases. Y para esa experiencia mía, en la región Ayacucho, sobre todo, eh, por las experiencias que compartimos con los compañeros y por mi propia experiencia, me, me da la oportunidad de poder expresar que es un espacio muy importante en el que la antropología puede brindar muchos recursos, puede brindar muchos aportes. Como indicaba al inicio, son poblaciones que migran de un lugar a otro buscando un espacio donde vivir. Recordemos, pues, las mayores movilizaciones en el mundo fue por la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, también hay otro aspecto que seguramente también sí debe haber bastante material sobre eso, ¿no? Que hay población que se moviliza porque los lugares donde viven en estos tiempos, la gente utiliza el término, las personas utilizamos el término, el mundo está cambiando, las cosas están siendo más fuertes cada vez, el cambio climático, términos que nos están, yo diría, todavía me falta bastante por estudiar esa parte, pero son términos que lo estamos utilizando ligeramente, porque eh, el cambio climático se fue dando y se va a ir dando no porque el hombre está contaminando el medio ambiente, es propia evolución de la Tierra, es propio desarrollo de la Tierra, y fue pasando hace años atrás. Hablamos del tiempo de retorno de los eventos, hace 100, 200, 300 años, habrá sucedido algo parecido a lo que ahora está pasando, y de repente fue más inclemente, más fuerte, ¿no? Con mayores eh, repercusiones en la geografía de la Tierra. Pero nosotros no vivimos hace 500, 600 años, no tenemos registros. Es una parte débil de la ciencia incluso. Bueno, ahora con la tecnología se trata de recrear, pero no se tiene mucho registro. Hace miles de años, pues el planeta Tierra existe hace miles de años. Entonces, esto va a ir volviendo a suceder ahora. Entonces, la población va a comportarse de diferentes maneras a causa de esto. ¿Y quién está encargado de estudiar a la población en estos casos? Pues los antropólogos estamos muy invitados y llamados a trabajar en este aspecto. Migraciones a causa de tierras que están sufriendo las heladas, tierras que están sufriendo eh, eh, por la propia deforestación de las personas, sí, tierras que se están convirtiendo en tierras pobres a causa del uso de eh, estos abonos químicos que ya no están produciendo, enfermedades, lo último que vivimos, la pandemia, a todos nos bajó al nivel,
todos nos pusimos en el mismo nivel, todos sabemos que estamos en el mismo nivel, que somos tan susceptibles a lo que pueda suceder y nos va a afectar. Entonces, desde la antropología, José y ya, amigos que nos están viendo, tenemos una gran oportunidad de desarrollar desde este fenómeno que es producido por la naturaleza y también por el mismo hombre, que como consecuencia trae desastres naturales. Entonces, Claro. hablamos de Y una de las migración. cosas, creo, sí, una de las cosas que también es muy importante, creo, destacar es justamente el tipo de economía que tenemos, ¿no? Si las tierras se empobrecen, si se da el tema de la migración, los desplazamientos, también es por la actividad humana y el modelo económico que hace que antes muchas de las formas de cultivo, por ejemplo, rotación de tierras, el descansar las tierras, todas estas sabidurías adquiridas no tengan trascendencia y puedan ser cambiados por un modelo económico que implica producir constantemente y genera mayor deterioro a lo que estamos viviendo en estos tiempos del Holoceno. Y tomando como un poco ejemplo lo que mencionabas justos, el proceso de desplazamiento forzado que hubo en Ayacucho, también uno de los factores que ha generado, por así decirlo, una cuestión muy detonante es algunas cuestiones asociadas al miedo, al terror, por el conflicto armado interno mismo. Y creo que hay un componente muy importante que cuando se elabora o se hace estas capacitaciones, uno de los clichés que suena mucho es, bueno, es que la gente no sabe, ¿no? Cómo estas personas se van a poner dentro, van a construir su casa al borde, en el abismo, o lo que sucedió en el caso de La Picota, o lo que mencionas tú. O inclusive el 2009, por ejemplo, hubo 9 muertos, ¿no? Donde cayó todo un alud de la parte alta y pasó por la avenida bueno, un giro muy importante de Ayacucho, 28 de julio, no, San Martín, Girón San Martín, por ejemplo, y ha sido algo, y es hasta la actualidad muy riesgoso. Suceden las lluvias y los girones, las avenidas principales de Ayacucho se llenan de una gran cantidad de agua. Entonces, ¿cómo debemos entender a las personas que se sitúan en estos lugares? ¿Están mediadas por la vulnerabilidad o están asociadas a que no son conscientes de este riesgo inminente de construir su casa? ¿Qué está detrás y cómo la antropología puede ayudar a poder romper estos estereotipos de que las personas no saben, no tienen conciencia? Bien, Josécha. Sí, la migración del campo a la ciudad es bastante notorio a la fecha. Principalmente podemos notar si retornamos a nuestros lugares. Yo tengo un lugar que es en Huanta, es Ichpico, por ejemplo, es una comunidad, nada más es una comunidad pequeña, y al costado está Quirapa, al costado está San Luis, y así, en todo el Valle de Huanta. En los 90 se cultivaba, en los 80 seguramente era más, pero en la actualidad hay campos y tierras que no se cultivan. Este es otro fenómeno y a causa en Ayacucho, a causa del tema de los conflictos que se vieron, problemas sociopolíticos que se vio, o sí hubo bastante movimiento. Y a la fecha, en la actualidad, la gente se sigue movilizando, sigue desertando. Ese es un término que sí utilizamos, ¿no? La deserción de los campos de cultivo. Son personas que están ya llegando a la ciudad, pero ya no son ni siquiera personas que realmente buscan una oportunidad. Acá tenemos otro tema, es otro tema a tratar, que es el tema del tráfico de terrenos, la necesidad un tema de repente social bastante entendido, no hay que interpretar mucho que la corrupción a nivel de las personas, de las familias y de la sociedad, ya quieren obtener todo sin trabajar, ¿no? Quieren vender una tierra, propiedad de una tierra
y pues beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, esa población, las ciudades están repletas, ya están llenas, ya no hay espacio, ¿no? Es el término que se puede entender. Un lugar que todas las ciudades han sido planificadas en su origen para cierta cantidad de personas, de espacio. Entonces, ¿por qué la población no crece más allá de estos espacios casi definidos? Porque no son habitables. Hablé, bueno, para los que nos comparten, con quienes compartimos este tema, esta entrevista, Ayacucho, hablemos de la Picota, es un cerro bastante móvil, es una zona que es inestable y construir viviendas en el lugar es nada seguro. En los términos que utiliza la ingeniería, estas zonas se va a aglomerar de agua en épocas de lluvias y van a llegar lluvias muy altas, lluvias muy fuertes, así como nos estábamos dando cuenta que el frío se incrementa más, el calor se incrementa más cada vez, las lluvias van a incrementarse más. Entonces, lo único que hicimos allá arriba es hacer una especie de diques, de retener el agua no va a correr, se va a almacenar en tipo colchones y en algún momento veremos a la Picota desplazarse hacia la parte baja, con viviendas hacia la parte baja. Este entendimiento de las personas, el que entiendan, no sepan o no tengan conciencia de lo que están viviendo o realizando, tiene que ver mucho con una falta de cultura, eh, es lo que yo decía, ¿no? Eh, Son personas que vienen de diferentes lugares. Uno, el conflicto que se vive por querer obtener un espacio donde vivir y el desinterés por unirse entre los habitantes y hacer entre ellos, bueno, hablemos, en la actualidad hablemos, estamos hablando en este caso de una ciudad urbana, una ciudad con personas leídas, que estudian, ahí seguramente tenemos a profesionales de diferentes carreras que bien podrían lograr hacer un estudio entre ellos, ¿no? Sacar un proyecto con el municipio en ese caso. Pero bueno, eh, este trabajo no se da porque hay conflictos de intereses. Hay un tema de la antropología muy importante. ¿Por qué la población, cómo así llegó a sentarse en esa zona? Las razones no son falta de vivienda, falta de espacios. Hay otros temas más allá, que finalmente, a la fecha, no lograron esos objetivos de repente y finalmente tuvieron que quedarse a vivir en esas tierras. Y si otro las adquirió, bueno, ya son viviendas que ya las habitan personas. Entonces, en este espacio, yo me animaría a decir que se gesta a nosotros le llamamos el sincretismo cultural, que no es necesariamente a partir de culturas netas, culturas de origen nativo, neto, pero es una cultura, ¿no? La que se vive en la Picota, por ejemplo, ¿no? Y van a tener que empezar entre ellos a vivir, me imagino, ya están esperando las lluvias que se van a venir pronto, ellos están empezando a planificar por dónde evacuar el agua que se empoza el vecino que pasa a la otra casa y tú vieras las viviendas que están en la Picota, son este, pasajes que le dan cabida al agua que va a bajar, su forma de vida sí o sí tiene que ser así, incluso entre el vecino contiguo con el otro vecino, hay otra salida de agua, porque se va a empezar su casa, y si no dejan esa salida, va a pasar a la siguiente casa, y si no dejan que pase el agua, en este caso, se le va a caer el muro, se le va a venir abajo, va a afectar a la siguiente casa. Entonces, todas esas experiencias entre los vecinos del área de la Picota, por ejemplo, va a suceder esto, ¿no? Que eh, se van a tener en la necesidad de organizarse, de articular esfuerzos. Entonces, ¿quién se encarga de
de hacer este trabajo de articular, de coercionar, de unir estas ideas, estas denuncias, esas experiencias. No quiero nombrar otros especialistas porque de repente cometa el error, pero el que lo puede hacer, el que puede trabajar en este caso, bienvenido un antropólogo. Sabemos la estructura de esta sociedad, de este grupo grande, y esa experiencia serviría bastante, ¿no? Para otras áreas. ¿Cómo lograr que los vecinos anexen sus esfuerzos, sus ideas, criterios entre ellos y puedan lograr enfrentar acá, ahí el tema, también que quería otro tema, ¿no? No enfrentar, no, ni siquiera disminuir ni mitigar. Sí, es un término que se usa administrativamente, pero yo creo que lo que debemos ir es a adaptarnos al cambio climático. Ese tiene que ser ahora la meta en el mundo, adaptarse al cambio climático, porque no hay obra, proyecto, no hay forma de contener la naturaleza. No podemos detener, no se puede contra la naturaleza. Lo único que nos queda es adaptarnos. Entonces, en este caso, eh, una cultura de prevención, que también este término se utiliza y existe, la cultura de prevención, debe fortalecerse bastante en todas las ciudades, en todos los sectores, en educación, en salud, en todo el sector. La cultura de prevención es muy importante fomentar y fortalecer esta cultura de prevención. Un caso, los enfrentamientos que tenemos entre la policía y una población. Hay que ponerle bastante coerción, bastante fuerza, ¿no? Luchar entre dos energías, entre dos grupos, es difícil. Sería bueno, cosa que no lo van a entender de repente muchos, pero sería bueno, es muy importante que se estudie a esta población, qué es lo que reclama. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Que reclaman, que quieren, pero administrativamente pues vemos que no es posible porque, bueno, José, ahí hablamos de un tema, ¿no? De la forma de administración que se tiene en el sector público, es bastante fallido. No atinan a lograr este tema. Pero culturalmente hablando, si vemos, ahí sí, acá pongamos como ejemplo a nuestros ancestros, que todos reconocemos a los incas, cómo fueron ordenándose, organizándose, cómo el Machu Picchu existe, y ciudades, solamente porque todo el mundo conoce el Machu Picchu, pero hay más ciudades que existen y a la fecha existen y se pueden ver con el tiempo, el transcurso del tiempo, el paso de los fenómenos, todavía existen. Y podemos ver cómo han podido este, existir, cohabitar, adaptarse a estos cambios que han surgido. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, adaptarnos al cambio climático, tener una cultura de la prevención y yo particularmente desde mis esfuerzos van hacia estos dos temas, fortalecer la cultura de prevención y la adaptación al cambio climático, desde los trabajos que se pueden hacer en la gestión de riesgos y desastres. Entonces, en concreto, ¿no? La población no es que no entienda, no es que no quiera, no es que no sepa o no es que no le guste, sino que desde la administración pública estamos llevando lo que lo que ellos creen o piensan que los afectados necesitan. Claro, el afectado le va a pedir un puente, le va a pedir un canal, un muro de contención, y el administrador público le va a decir no tengo dinero, no tengo recursos. Entonces no hay forma de sostener, de darle el entendimiento. Lo que podrías decirles al poblador, no vivas en este lugar, retírate, muévete, pero ¿a dónde me voy? Ahí viene otro tema, que es la repoblación, ¿no? Es otra estrategia, pero es difícil. Entonces, eso, o sea, no es que el poblador no sepa o no quiera, al entendimiento de los funcionarios o la administración pública, sino que no hay la estrategia, la forma no hay una inversión en el tema social. Eso también es un tema visto. No queremos invertir
en desarrollo social. Todo queremos invertir en cemento, fierro. Eso es una retórica que se tiene ya hace años, ¿no? Invierten en cemento, pero no invierten en lo social, en lo humano. Claro, Eso, sí. Ujú. Sí, realmente bastante pertinente esta cuestión que hay un desencuentro entre la administración pública y los sentidos locales mismos de las personas en cómo, inclusive en ausencia de la administración pública, porque justamente en las temporadas de lluvia son donde los mismos asentamientos humanos de las periferias hacen, por ejemplo, fainas, mincas, y están ahí arreglando las vías de conducto desde sus posibilidades, ¿no? Y claro, también hay que adaptarnos, pero también hay culturas que han sucumbido o han padecido o se han desintegrado, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los Nazcas ante una sequía, los Waris, que no pudieron todavía seguir porque justamente fue una sequía muy fuerte la que desestructuró y eso también puede suceder. Hablando de la cultura de la prevención y ya como estamos tocando el tema de la picota, por ejemplo, ¿qué acciones podría realizar las mismas personas de los asentamientos humanos, como otros tantos que está habiendo, como en Jorihuilca, en la parte de Yanama, Yanamilla, ¿no? La parte de Mollepata, toda esa zona ahora ya de Totorilla, por toda esa zona, toda esta parte está siendo ya también habitada, ¿no? En lugares que realmente sí tienen altos índices de riesgo, pero sin embargo también es una población con bastante brechas de desigualdad, de pobreza, ¿no? Entonces está ahí muchas cosas bien marcadas. ¿Qué prácticas de prevención se pueden desarrollarse ahí? Y entendiendo también las limitaciones de la administración pública, porque siempre se activa y se escucha, y la única forma de mitigar, por así decirlo, es entregar sacos para decir, bueno, les doy tanto, hagan sus muros de contención y se termina. Y luego viene otra temporada, el siguiente año nuevamente. Entonces, no hay este proceso justo que nos ilustras, ¿no? Una cuestión de invertir en procesos de adaptación, sino más bien es algo mucho más de mitigar, ¿no? Se da el desastre y ya, acciones inmediatas y termina. Ujú. Bien, partiría con una frase, ¿recuerdas? Es sobre la historia, ¿no? Mientras más uno se proyecta en su pasado, tiene más posibilidades de llegar al futuro, o quien no vivió quien no recuerda su historia no tiene derecho a vivir su futuro, ¿no? Frases que ayudarían a esto. Eh, es importante, definitivamente la gestión de riesgos de desastres tiene un equipo de especialistas o intervienen absolutamente todos los especialistas. Es muy transversal la intervención en la gestión de riesgos de desastres. Es importante tomar en cuenta los eventos sucedidos en la zona años atrás. Es muy importante, antes de asumir o querer tomar acciones estructurales, es importante hacer una evaluación, un registro de qué pasó en la zona hace 50, 100, 200, 500 años atrás, 600, 1000 años atrás. Bueno, para esto también hablar a la población muchas veces es difícil. Ya en estos tiempos hablamos de población que ya conoce, entiendes, sí, pero hay que saber llegar a la población y está en nuestras manos. Entonces, sabiendo esto, el tiempo de retorno, se llama los tiempos de retorno, sabiendo que, pongamos el ejemplo ahora de Mollepata, en Ayacucho. Es una zona desértica, una zona con terreno también inestable, bastante inestable.
es una zona que está en constante desgaste. Uno ve cuando dice se está desgastando, pero como que no percibe. Es que esto sucedió en años. Podía llegar una época de lluvias. El planeta es así. Son cosas que nos van a sacudir en el momento. Son así como un terremoto, Josécha. Ahorita tú y yo estamos acá y sucede un terremoto, las cosas cambian, todo cambia, absolutamente. No estamos preparados. En el mundo no estamos preparados para muchas cosas. En cada país no estamos preparados para muchas cosas. Nos pone al nivel cero a todos. Todos perdemos lo que tenemos, todos estamos en la misma situación. Entonces, ver a Mollepata, por ejemplo, en una época de lluvia intensa, de 2, 3, 4 días, una semana entera de lluvia intensa, imposible no es. Sucedió en el planeta, en esa zona sí. ¿Quiénes nos van a dar esa respuesta? En este caso, pues los geólogos serán los responsables que nos puedan explicar los especialistas, ¿no? Es importante saber qué pasó años atrás para decidir si continuar viviendo o desarrollando en esa zona, o si continuamos invirtiendo en esas zonas, o si continuamos permitiendo que la población siga poblando, o que el poblador se dé cuenta que si vale la pena ir a poblar o no. Entonces, la acción principal que debemos de realizar es conocer, tener una data y hacer, pero que esta información sea parte de la cultura del poblador. Hace 50, hace 10. A Hawái, que está en 11 de junio, igual por esa zona de la Picota, yo he trabajado más en esas zonas, sí las conozco. Es un huaico, es un canal, eh, es una zona donde se acumula el agua y el cauce de este huaico ha sido reducido a un canal de 2, 3 metros de ancho. Y, y por ahí no va a pasar una gran cantidad de agua, más las viviendas y material que pueda arrasar. Entonces el agua va a discurrir por ambos lados, va a irse por todos lados, va a empeorar la situación. Debieron de haber respetado ese huaico y dejarlo. Pero ¿qué dice la gente? Ahí, ¿no? Lo que digo, hay que saber qué pasó años atrás, 50, 20, 10, 30 años. ¿Qué ha pasado con esta zona? ¿Qué va a pasar? Simplemente van a perderse viviendas, vidas, y es que la gente no cree, no entiende, no tiene en su conciencia, en su cultura, de que puede ocurrir esta acumulación de aguas de esta manera. Y al no tener conciencia de esto, no hace pues el plan que dice ya. En este caso, en La Picota, a la fecha, deberían de retirar todas las viviendas y dejar que ese canal, ese cauce de ese huaico siga libre, ¿sí? Para que pueda por lo menos transcurrir en el canal, tampoco que es tan grande, que es por la Javier Pérez de Cuellar, también, y con la ingeniería, pues es una inversión también de hacer una especie de canales que puedan discurrir y disminuir la cantidad de agua que pueda bajar. Pero, cosecha, como no va a pasar, como nunca va a suceder, no creo que pase, no pasa nada, no hay problema. Es una acción principal, saber qué pasó en la zona donde estamos viviendo, que las autoridades, los funcionarios, la administración pública se esfuerce por hacer conocer esto a la población. Una vez que la población conozca cada zona, en cada lugar, en cada establecimiento humano, o, la población va a saber qué hacer. Plantar árboles, buena idea. Hacer canales de distribución, buena idea. Eso. Por ejemplo, pero lo principal es, Josecha, conocer lo que pasó antes para tomar las medidas en adelante. Claro, y frente a esa medida que mencionas, otro de los aspectos muy recurrentes, por así decirlo,
viene a ser justo aquellas prácticas que se dan asociadas a la cotidianidad, prácticas culturales, como por ejemplo los incendios, ¿no? La quema, por ejemplo, de determinados productos, ¿no? Segregados por la cosecha, ¿no? Después en la temporada de sequía. Es un constante riesgo que muchas veces se convierte en incendios de muy alta magnitud. Recientemente hemos tenido escenarios donde se han ido dándose incendios bastante internacionales, como el caso de Brasil, por ejemplo, ahora aquí en Ecuador, Loja, ahora actualmente está habiendo un incendio por la frontera de Perú con Madre de Dios, ¿no? Que ya lleva varias semanas, y en Ayacucho también se ha dado varios incendios, inclusive dentro de los contornos de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe abordar los incendios, en este caso específico, desde la gestión de riesgos? Si es una práctica, ¿no? Que en algunos casos está asociado como para hacer mayor rapidez la limpieza del terreno. En muchas ocasiones la perspectiva ambiental en cierta medida es bastante punitiva y en algunas ocasiones son adultas mayores que estaban quemando, ¿no? Las malezas y de pronto se les abrió, se les expandió, y tener esta mirada punitiva frente a ello también es bastante compleja, ¿no? De cómo abordarlo. Entonces, ¿qué nos puede sugerir la gestión de riesgos de desastres, en este caso en incendios forestales? ¿Cómo abordarlas, estas prácticas culturales de la población? Bien, Josecha, en la actualidad sí, seguían sucediendo incluso en estos días diferentes eventos en diferentes partes de varias regiones del mundo. Sí, pues lo que por lo menos para la zona de la región Ayacucho y los Andes del país, ya han habido intervenciones directamente de parte del Estado con la población. Funcionó, sí, sí funcionó, porque antes los cerros, desde Huanta, mi niñez, es algo que yo vi, no dejaban de arder, pero ya estos últimos años se ha logrado mitigar ese tema de la quema de pastizales para preparar la tierra. Entonces, para continuar fortaleciendo este tema, ya son temas técnicos que sí debería, sí, el Estado sí se preocupa, sí tiene estrategias, pero desde la antropología, o gracias al trabajo de la antropología, igual podríamos acercarnos a conocer por qué se quema, cuál es la razón. Sí, eran costumbres, el llamado a la lluvia, no propiamente era la preparación de la tierra, era el llamado a la lluvia por la preocupación. Sí, habían ideas de que se podían generar nubes y efectivamente, ya es un tema también científico, el humo hace que se retenga cierta humedad que por las épocas está transitando por el espacio eh, y se genera una especie de lluvias, pero son lluvias ácidas. Entonces, para este caso, desde la antropología, igual la intervención es directa con las poblaciones, de entender, lograr entender por qué las razones, por qué queman, ¿no? Pero mira, a la fecha, ahora los incendios no han sido provocados por esta intención de querer limpiar tierras en muchos lugares. Sí se les ha pasado la mano, como diríamos. Son ya eventos que están causando daños, ya son accidentes, no son propiamente por prácticas como antes lo hacían, ¿no? Masivamente. Se logró bastante, con algún tipo de trabajo sí se logró evitar eso. Entonces, la preocupación ya viene más parte técnica, más parte de inversión para prevenir estos hechos y, bueno, contrarrestarlos ya cuando sucedan. La experiencia, las poblaciones ya
anteriormente podían realizar estos eventos de quemas porque no habían viviendas, no habían poblaciones de repente como ahora las hay. Ahora todos los Andes la población misma se ha extendido y hemos podido ver muertes, ¿no? Seguramente antes también hayan habido muertes, pero no nos enterábamos porque la comunicación no era como la que ahora se da. Ahora sucede algo y todos nos enteramos, ¿no? De repente ahora hay más sensibilidad por esta parte, entonces sí, sí hay progreso en este aspecto. Los incendios son ya netamente de origen accidental, ¿no? Ujú. Entiendo. Y ahora último, como para ir terminando, hay una cierta política desde la gestión de riesgos en cómo tratar o abordar a la población desplazada por desastres y cómo ésta se aplicaría en el caso hipotético de Ayacucho, ¿no? Si, por ejemplo, fuese un alud, un desplazamiento, si estamos hablando de desplazados ambientales o refugiados ambientales. Un caso, creo que en cierta medida que ha estado presente ha sido lo de Ica, ¿no? Con el terremoto que pasó, afectó muy fuerte a la economía, los terrenos se bajaron el precio en Ica y sí hubo todo un proceso de planificación, en cierta medida como temporal, pero en Ayacucho, si sucediese un evento así de magnitud mayor, ¿cómo se debería de actuar? Administrativamente sí hay políticas que están a favor de esas poblaciones, de repoblamientos incluso. El problema es la ejecución. Hay buenas políticas en el país, pero el problema es la ejecución, la concretización. No tenemos buenas leyes siempre. El problema es la concretización de eso. Bueno, la experiencia para Ayacucho, mira, todos vimos, haciendo referencia como ejemplo, cuando sucedió lo del COVID, vimos masas y masas de pobladores retornando a sus lugares. Y el Estado, el sector administrativo público, no pudo contener, no pudo administrar estos desplazamientos. No fue plan de la administración pública que se desplacen, que retornen a sus lugares. Eso se dio espontáneamente. Cuando los pobladores retornan a sus lugares, comienzan a retomar las tierras. Y hablamos también de eso, sí, ¿no? O sea, los fenómenos naturales que se convierten en un desastre, finalmente se convierten en una especie de reorganizador de la cultura, de las sociedades, reordenan las cosas, vuelven al cauce a las cosas, por fin sacuden a la persona y lo que estamos hablando hoy día, José Cha, algún día, yo creo que sí vamos a poder decir, ¿te acuerdas que dijimos? Mira, está pasando. Hasta que vieron la gente y dice, ¿verdad? Sucedió. Y que es muy tarde para decir, hubiéramos. Entonces, lo que ahora parte desde el Estado, desde cada uno de nosotros, desde todas las especialidades y de cada persona, es tomar mucha conciencia, ¿no?, de lo que estamos viviendo, considerando como ejemplo, digo, el COVID. Al retornar esas personas a sus lugares, encontraron pues que no había, que el espacio que habían dejado era poco, y muchas veces querían administrar o apropiarse de de sus terrenos. Esa fue una experiencia en Huancavelica, muy cercana a la que yo vi. Terrenos que ya no podían tomar los hijos de los hijos, los nietos, porque ya no lo cultivaban. Habían otros problemas que empezaron a surgir y la administración en estos lugares estaba a cargo pues, de los que vivían ahí, ¿no? Y viven. Y socialmente, culturalmente, no es fácil de retornar a un lugar y querer posesionarte nuevamente y desarrollar una actividad que antes podías haber continuado o tus padres o los padres de nuestros padres hacían. Entonces, lo que se debe hacer y estar preparados ante un evento es una área geográfica, una área física donde podríamos reubicar a las personas o en todo caso practicar esto
retornemos, volvamos a nuestros lugares. Como para reflexionar, Lima, visto por muchos provincianos, ese término lo usamos, pero por muchas personas de diferentes lugares, Lima es el lugar deseado. Lima, José Icha, es un lugar donde la gente viene a sufrir, a pasar mal en todo sentido. Yo no invitaría, y estoy muy seguro que el Estado, desde un análisis social, no invita a la gente a que vengan a Lima, porque ni a las capitales de muchas ciudades, volvamos a nuestras tierras, retomemos nuestras actividades, volvamos a producir la tierra, volvamos a trabajar nuestras tierras que nos esperan libres. Claro, sí, muy importante las reflexiones que vienes haciendo. Muy bien, hoy estuvimos con Homero Penado Arroyo, que estábamos hablando en torno a la gestión de riesgos de desastres desde la antropología, una aproximación que parte más desde la experiencia de trabajo que ha ido realizando Homero y realmente nos hace un llamado también a tener prácticas, acciones, hábitos que puedan estar enlazadas con la cultura de la prevención y de esta manera enfrentar el cambio climático, que es una apuesta no solo a nivel político, sino también a nivel cotidiano y cada uno podemos hacer el... Asimismo, les recordamos que pueden seguir los videos también que hemos ido produciendo desde el Colegio de Antropólogos de Ayacucho con el apoyo de Saminchay y similarmente que puedan seguir nuestras redes sociales y seguir sintonizando nuestro programa. Muchas gracias, Homero. Que tengas una buena noche. Muchas Tupananchikama. gracias.